El Teatro Aleph de Ivry-sur-Seine, localidad aledaña a París, cumple 50 años. Para celebrar esta fecha, presenta un nuevo espectáculo, Le Bal des Poètes, el baile de los poetas, podemos traducir en español, que ha escrito y puesto en escena su director y fundador, Óscar Castro. Y para hablarnos de estos 50 años, precisamente, en el Aleph y en Francia, Óscar Castro ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes, maestro. Muy contento de estar a su lado. No, es un placer realmente tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Santiago de Chile Exacto. en 1947 y que ya en 1967 vas a fundar en Santiago de Chile un teatro Aleph. Es cierto que la idea del grupo surgió para hacer teatro, sobre todo, pero también para estimular las relaciones entre los sexos opuestos. Opuesto, ¿no? Yo creo que eso fue la base, y yo creo que finalmente es la base de todas las creaciones de todos los artistas del planeta, ¿ah? Porque yo estudiaba en un colegio que habían puros hombres, que se llamaba Instituto Nacional, y había un liceo de niñas, era el liceo número uno de niñas, que eran como los dos teatros, los dos liceos más emblemáticos del país en aquella época. Entonces, para encontrar chicas, tuvimos que ir al liceo de uno y proponerles hacer un grupo de teatro. Y se hizo una obra de un peruano, Salazar, que se llamaba El amigo de Hamlet. Y se hizo esa obra no porque a nosotros nos entretenía o era buena, no, era por la cantidad de hombres y mujeres que actuaban. Éramos como 60 actores. Bueno, después de la primera, el estreno y último que pasó el mismo día, ¿no? Acompañados de todos los familiares y amigos, a nosotros nos quedó gustando el teatro y nos quedó gustando también la idea de que podíamos conseguir actrices más adelante. Y ahí nosotros entramos a la universidad a estudiar distintas carreras en diferentes facultades, pero seguimos con el teatro y ahí empezó a integrarse otra cosa porque era el final del gobierno de Eduardo Frei y comenzaba toda la campaña política de Salvador Allende. Entonces ahí nosotros nos incluimos en este movimiento estudiantil y obrero de la época, y el Aleph ahí se transformó ya más en un grupo, como te dijera, que iba a la salida de la fábrica o estaba en las tomas universitarias, hacía un trabajo político, pero nunca panfletario. Ahí eran 10 hombres y había una sola mujer que era mi hermana. Entonces, quiere decir que a pesar de eso, nosotros seguimos con el teatro y yo especialmente porque el público que venía a verme también era femenino. Entonces yo me encontraba feo y no tenía plata, fíjate. Entonces yo decía, la única manera que yo consiga algo es que me transforme en buen actor. Y hice todo eso para eso y lo sigo haciendo. Es el motor de todo. Los militares van a deteneros y vas a pasar 2 años en un campo de concentración donde vas a continuar haciendo teatro, ¿no? Sí, y fíjate que ahí nace un teatro que yo desarrollé después, que se llama el Teatro de Gentes y Oficio. Ahora, yo te explico, formamos el Aleph, éramos todos universitarios, como te dije, de diferentes facultades, descubríamos que para hacer teatro no era necesario estudiar teatro. Y nosotros no solamente eso, no admitíamos a los estudiantes de teatro porque les decíamos que lo que hacíamos nosotros era otra cosa, que se parecía al teatro pero que no era teatro. Esa era nuestra justificación. Y cuando yo caí preso, éramos también de gente que venía de diferentes funciones, trabajo, habían obreros agrícolas, habían estudiantes universitarios, médicos, taxistas, gafites, y con todo ello tuve que inventar hacer teatro con ellos. Y fíjate que todo también parte de la emoción, porque yo estaba reflexionando mucho por estos 50 años de mi trabajo y yo me digo, pero ¿cómo ha partido todo esto? Y lo que me ha llevado siempre es la emoción. Cuando yo caí detenido, mataron a mi madre y al marido de mi hermana.
Entonces era un peso muy duro para mí. Y en esa única fuerza que yo podía tener para, como te dijera, enfrentar el dolor, enfrentar la maldad, la ignominia, para mí era el teatro. Entonces yo tenía que seguir haciendo teatro para lograr que ese campo de concentración la gente estuviera como si fuera carnaval. Entonces fue una emoción muy fuerte porque ahora tengo que explicar por qué y cómo, pero eso es muy difícil porque las emociones permiten poco la reflexión. Tú estás ahí en la acción, emoción, acción, va junto. Y aproveché a todos mis comediantes presos en las posibilidades que tenían y empecé a comprender que todo defecto podía ser una virtud y que toda virtud podía ser un defecto. Entonces, si había un compañero que, por ejemplo, tartamudeaba y actuaba, y yo no le decía, tienes que sacar el tartamudeo, y yo le decía, tartamudea más. Y ahí vas a ver tú que va a ser maravilloso. Y el que hablaba de una manera, yo decía, anda a fondo. Y te juro que se hizo un trabajo maravilloso en el campo de concentración. Fue un bálsamo para ti, pero también para los codetenidos, ¿no? Exactamente, pero ahora yo cuando me encuentro con compañeros que estaban presos y yo me decía, ellos me dicen, oye Oscar, pucha, tú nos salvaste en el campo de concentración. Y yo digo, tal vez no, pues pienso, a lo mejor como yo soy actor, ¿te fijas? Y quiero que me aplaudan al menos una vez a la semana. Cuando hacía mis piezas, el público me aplaudía. Y yo digo, no, son ellos que me salvaron, porque finalmente llegué a pensar, ¿y por qué vendrán al teatro? ¿Por qué venían al teatro? Tal vez para sostenerme, decir, vamos a ayudar a este Castro bueno, que está ahí haciendo... Y bueno, y era un sostenerse juntos que nos permitió pasar el campo de concentración con bastante momentos de falsa risa memorable. Óscar, en el 77 vas a llegar aquí a Francia. Es cierto que Ariane Mouchkine y Peter Brook firmaron un documento para pedir tu liberación. Claro, efectivamente, mira, cuando yo llegué, yo vine primero a Francia en el año no, el 73, el año 73, cuando Allende estaba de presidente, yo vine. Y después yo caí preso. Entonces el Festival de Nancy hizo todo un movimiento de peticiones para que yo me liberaran. Y fíjate, y llegó una carta como con 90 intelectuales franceses encabezados por Aragón, imagínate, bueno, y una cantidad enorme de gente que no me conocía, porque esa gente no me conocía. Y cuando yo llegué aquí, Ariane y Peter Brook me recibieron, hablaron conmigo y me ofrecieron formar parte de su compañía. Pero lo hacían por un gesto, ¿cómo te diré? Solidario. Ellos no me habían visto nunca actuar a mí. Y yo dije que no, porque yo tenía una historia que contar. Ellos quedaron súper felices de mi historia. Pero hay otra cosa que te quiero contar, que también firmó Pierre Richard y Piccoli, ¿te fijas? El hombre con un zapato negro. Claro, el hombre del zapato negro. El hombre del zapato negro. Y fíjate que hizo una película con ellos que se llamaba Derecho en el Muro. Y estábamos en el catering. Ellos ni se acordaban de eso. Pero mientras almorzábamos, yo le dije, mira, yo quiero decirle a ustedes que ustedes firmaron para mi liberación. Y les conté la historia. Piccoli dijo, yo no sabía que firmar esas tonteras servía de algo. Y Pierre Richard dijo, si yo hubiera sabido, no habría firmado. Gran humorista, Pierre Richard. ¿Cómo te sentiste? Tú querías hacer tu propio teatro aquí en Francia, en París. ¿Cómo te sentiste cuando te autorizan a construir tu propio teatro en Ivry-sur-Seine? Bueno, fue después de una larga lucha de hacer teatro en squat.
Entonces yo hacía teatro en squat y me echaban de los squats. El Teatro Aleph era un grupo muy miserable. Hacíamos en otro squat y el día del estreno llegaban las fuerzas del orden y una aplanadora y volvíamos a salir hasta que un día los curas de la iglesia Sant Eustache nos permitieron tener un lugar que estaba justo atrás de la iglesia, ¿no? Podemos decir, en el culo de la iglesia Sant Eustache, una pequeña sala para que se reunieran los latinoamericanos exilados. Yo llegué y dije, pero aquí se puede hacer un teatro. Y ahí escribí una pieza que se llama El cabaret de la última esperanza. Que no era un auto sacramental como los que se hacían. Exactamente. Y lo peor que era una salita muy chica, de haber sido un poco más grande que el estudio donde estamos ahora. Y trabajaban chicas, volvemos a las chicas de los inicios de la Aleph. En el cabaret de la Enerchance tenía unas 20 chicas muy bonitas que salían en Port Jartel, ¿cómo se llaman? Sí, media, con tirantes. Con las medias y portaligas y todo eso. Y como no había lugar para esconderse, tenían que esperar la entrada en la calle. Entonces, cuando les tocaba entrar, todas esas chicas entraban, pero como a la iglesia, gritando ¡uh! Bueno, como puedes entender, no nos duró mucho la historia y nos cerraron el Sant Eustache. Sant Eustache porque no era muy... ¿Cómo lograste que te dieran el dinero para construir tu teatro? Es que nunca me han dado dinero. Después de ahí llegamos al Bataclan. Te fijas, de Sant Eustache, yo ya empecé a ser más conocido, conocí Pierre Barrou y dos otros amigos que eran de la artista francesa reconocido, y con esa gente nos fuimos al Bataclan, donde esta pieza que te cuento fue un éxito y donde yo digo que yo salí de la miseria para entrar a la pobreza. Entonces, es una frase marxista. ¿Ah, sí? Groucho marxista. Groucho Marx dijo lo mismo. Sí. Viene de ahí. Y de ahí la Mairie nos prestó un colegio que estaba... aquí iban a demoler, abandonado. Entonces ahí yo hice mi teatro. Y después de ahí fueron a construir el verdadero liceo. Es ahí donde nosotros tuvimos que buscar un lugar para irnos, pero como ya éramos pobres, podíamos con cierta pobreza arrendar un espacio que era una antigua fábrica de cajas de cartón y hablar con el dueño diciéndole que vamos a transformar eso en teatro. Y ahí todos los comediantes y amigos los comediantes, con serrucho en mano y clavo, montamos lo que tú conoces en Ivry. Un teatro sin trampa ni cartón. Ni sin trampa ni cartones. En estos 50 años, Óscar, ha pasado de todo, ¿no? ¿Qué recuerdos gratos te quedan de esos 50 años? Yo creo que a mí me quedan puros recuerdos gratos, fíjate. Tengo una gran conciencia de que la vida es un espacio ínfimo que desaparece en cualquier instante. Entonces yo me digo yo, fíjate que en mi sueño llegué a la altura de lo que yo soñé un día ser conocido. Ahora todo lo que caiga, cae del cielo. Entonces, si tú me dices que, te puedo decir, bueno, soy caballero de las artes y de las letras, gané premios en el Festival de Biarritz con la película Ardiente Paciencia, que es un anterior del Postino, y bueno, he recibido muchos honores, soy hijo ilustre de mi pueblo, en Santiago hay un pequeño jardín que se llama Jardín de las Artes Oscar Castro, y todo eso a mí me da mucho cariño y pero como te dijeras, yo estoy feliz. Yo no tengo malos recuerdos de estos 50 años, porque por un lado son 50 años del Teatro Aleph, los primeros 50 años del Teatro Aleph, y voy a cumplir 70 años.
Así que no me voy a estar a este momento de la vida acordándome de las malas cosas. Seguro que ha habido también malas cosas. Quizás el día más triste del Teatro Aleph fue el día de los atentados en la redacción de Charlie Hebdo. Sí, porque nosotros teníamos un gran amigo ahí que era un, uno de los dibujantes que venía al teatro permanentemente, ¿no? Y que yo adoraba. Entonces nosotros hicimos... fue terrible ese día porque lo que yo... cuando encendí la televisión se hablaba de eso, pero no se sabía cuántos muertos habían y quién era, y se sabía de dos, y yo decía, yo espero que Tinius no salga, o sea, que como que tú haces hasta una elección en una tragedia, ¿no? Y salió Tinius y fue Terrible. muy fuerte, muy terrible, porque Tinius era un tipo muy sano y ¿cómo te dijera? Tenía la perversidad y la inocencia juntas. ¿Ah? Fíjate que él me hizo un dibujo y salía que era Pinochet, ¿ah? Y que estaba lleno de moscas, era horrible de Pinochet, y había puesto, Oscar me lo debe todo. Entonces yo digo, ahí está la inocencia y la perversidad juntas, porque es verdad que esta historia vivida me hizo descubrir un mundo precioso también. Es el lado positivo de las dictaduras. Finalmente, gracias a eso, Europa está llena de gente tan interesante como tú. Bueno, gracias. Volviendo al espectáculo, Le Bal des Poètes, ese espectáculo, el baile de los poetas que acabáis de estrenar, en él abordáis temas tan esenciales como el amor, cómo buscarlo, cómo encontrarlo. Qué casualidad, ¿no? Es exactamente los propósitos que teníais cuando fundas Aleph en Santiago hace más de 50 años ya. No ha cambiado nada. No, yo creo que uno no cambia, porque yo fíjate que pongo el amor y la lucha por un mundo más justo, yo los pongo como esenciales en la vida de un hombre. O sea, yo voy a poder dejar de enamorarme y no voy a poder tampoco dejar de luchar por esta historia. Porque como tú sabes, te lo quería contar también, y tú lo sabes, que estoy construyendo un teatro Aleph en Chile. Y fíjate que hace un año el Ministerio de Bienes Nacionales de mi país me ofreció una casa en un barrio popular que se llama La Cisterna, para que yo tuviera una sede en Chile también. Y este año yo recibí un dinero que el Estado me pagó por el asesinato de la mamá. Y yo tomé esa plata y voy a construir ese espacio de teatro. Y le voy a llamar La Madre. Teatro La Madre. Porque yo creo que un teatro es como un vientre de donde entra la gente para nacer de nuevo. Habéis fundado el Teatro Aleph con lemas como Peace and Love y Mayo del 68, como referencias históricas. 50 años más tarde quizás no han perdido vigencia, ¿no? Quizás ahora más que nunca hacen falta esos. Nada pierde vigencia. Fíjate que una de las obras que yo hice hace 40 años atrás se llamaba El Exilado Mateluna. Se llama, ¿por qué digo yo se llamaba? Se llama El Exilado Mateluna. Y hace mi obra anterior a la que tú... que habla, bueno, ahí habla del exilio latinoamericano. Y en la que escribía anteriormente al Bal de los Poetas es una que se llamaba El Indio que camina sobre el mar, que es la historia de los refugiados que llegan atravesando el Mediterráneo, que es un desastre humano, pero terrible, donde el hombre todavía no toma conciencia de los dolores que ahí se viven. Entonces yo hice esa pieza con dos jóvenes malianos que atravesaron y que cuentan su historia. Entonces, otra vez vuelvo a esta historia que yo trabajo con gente que no hace teatro, con gente que tiene que contar cosas, eso sí. Y para mí eso me demuestra que no ha cambiado nada la historia. Porque yo pienso también, maestro, que 10.000 años se transformó, 10.000 años duró el tiempo para que
el lobo se transformara en perro. Yo creo que 10.000 años van a pasar para que nosotros nos transformemos en seres humanos, porque todavía somos lobos, po, weón. Lobos que movemos la cola, lobos que damos la manito. Esperemos que sea más rápido, que no tengamos que esperar tanto tiempo para un poco más de humanidad en nuestra tierra. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Teatro Aleph de Ivry-sur-Seine para celebrar estos 50 años con el baile de los poetas, puesta en escena, escrita y dirigida por Óscar Castro. Óscar, y si quieres escuchar íntegramente esta entrevista o verla en vídeo, porque hoy podemos verlo, gracias a Dios, lo puedes hacer en la página web RFI en español, en YouTube. Se puede ver hoy todo, hasta teatro, en YouTube, o también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI, que es como se llama aquí. Muchísimas gracias. ¿Querías añadir algo, quizás? Y te quiero decir que voy a meter la entrevista que hemos tenido en nuestro sitio internet para que todo nuestro público la vea también. Muchas gracias por me haber invitado. Gracias, Óscar. Gracias, maestro. Y muchas felicidades por los 50 años del Aleph. Bien.